Eres un médico en el siglo XIX que realiza una propuesta que literalmente salvará cientos de miles de vidas. Sin embargo, tu gremio te ridiculiza e inclusive pierdes tu empleo. Esta es la historia de Ignaz Semmelweis, uno de tantos héroes sin capa que lamentablemente la historia lo reconoció después de su muerte. Ignaz Philipp Semmelweis nació el 1 de julio de 1818 en Buda, en ese entonces Reino de Hungría, que formaba parte del Imperio Austriaco, actualmente Budapest, Hungría. Estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en obstetricia. En 1847, mientras trabajaba en el Hospital General de Viena, observó que la tasa de mortalidad materna por fiebre puerperal era significativamente mayor en salas atendidas por médicos que en salas atendidas por parteras. Descubrió que los médicos a menudo realizaban autopsias y luego atendían partos sin lavarse las manos, lo que transmitía infecciones a las madres. Propuso que los médicos, antes de atender a las pacientes, se lavaran las manos con una solución de hipoclorito de calcio, lo que redujo drásticamente las infecciones. La fiebre puerperal es una infección que se caracteriza por presentarse después del parto. Esta infección suele afectar al útero y puede ser muy grave si no se trata a tiempo. Las causas más comunes incluyen la presencia de las bacterias como Escherichia coli y Streptococcus alactiae. A pesar de la evidencia, los colegas de Semmelweis rechazaron sus ideas. Inclusive muchos se sintieron ofendidos por la simple idea de que ellos podían ser los causantes de las infecciones y por lo tanto de la posterior muerte de algunas madres. Semmelweis enfrentó una gran resistencia e inclusive ridiculización. Esto terminó en ser despedido de su puesto y terminó regresando a Hungría, donde continuó promoviendo sus métodos, aunque cabe decir que con muy poco éxito. En sus últimos años, Semmelweis tuvo problemas de salud mental y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde murió el 13 de agosto de 1865 a los 47 años de edad. Su legado, sin embargo, perdura, ya que sus descubrimientos sentaron las bases para la antisepsia y la prevención de infecciones en la medicina moderna. Con el desarrollo de la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur y Joseph Lister, y con el pasar de los años que fue más y más aceptada por la comunidad médica, fue que las ideas de Semmelweis fueron por fin aceptadas y se reconoció su importancia en la prevención de infecciones hospitalarias. Sin embargo, por el estado de salud de Semmelweis y su posterior muerte, él realmente nunca llegó a ser consciente de la gran importancia y la repercusión en la salud y la vida de las madres que tuvo él como médico. Vamos a poner en perspectiva qué tan alarmantemente alta era la tasa de mortalidad materna en el siglo XIX. En algunos de los mejores hospitales de Europa, como el Hospital General de Viena, antes mencionado, la tasa de mortalidad materna podía llegar a ser aproximadamente de 1 de cada 10 mujeres que daban a luz. Esto significa que alrededor del 10% de todas las mujeres morían debido a complicaciones relacionadas con el parto. ¿Y cómo estamos en la actualidad? En el 2020 la tasa de mortalidad materna fue de 0.0012, cuando reitero en el siglo XIX era del 10%. Eso quiere decir que en el siglo XIX por cada 100,000 partos morían 1,000 mujeres y hoy por cada 100,000 partos mueren 12. Hay 988 mujeres que en el siglo XIX podrían haber muerto que hoy tienen un parto sin complicaciones. ¿Y qué me gustaría que te llevaras como lección de la historia del día de hoy? Pues ser consciente de la gran fortuna que tenemos de vivir en la época de la medicina moderna. Hay cosas obvias que nos parecen actualmente como lavarte y desinfectarte las manos antes de atender un parto. Pero para llegar a ese conocimiento que hoy en día nos parece básico y hasta cierto punto de sentido común, la medicina ha tenido que pasar un largo y duro camino,
Por supuesto que la medicina tiene muchísimas cosas que aprender, pero la medicina basada en evidencia es el camino que tenemos que seguir.